Buenos días. Saber que ya les aparece ahí la opción REC, donde estamos grabando. Y vamos a compartir la pantalla de vamos a compartir la pantalla de la clase. Hoy traemos material para poder estudiar. Se recuerdan que dentro de hace 8 días, nos quedamos prácticamente en esta diapositiva, en esta presentación que tiene algunos términos relevantes, ¿sí? De los que ustedes me ayudaron a comprender y me respondieron. Sí, estaba viendo que algunos estudiantes no podían ingresar al enlace, dice, pero creo que sí estaba sencillo la forma de agregar, ¿verdad? Lo que pasa que en mi caso yo de una vez programo prácticamente todas las clases del semestre. Entonces allí les va a aparecer a ustedes el mismo enlace, ese lo pueden usar ustedes todos los sábados. Solamente, pero yo lo voy a estar enviando siempre, o lo voy a estar reenviando. Pero el enlace que estamos usando es recurrente para usar todos los sábados. Bueno, como les decía, dentro de los términos más importantes que todo administrador financiero debe de tener y manejar es, por ejemplo, el tema de los estados financieros, el tema de dividendos, el tema de las inversiones, de las actividades de financiación, ahorro e inversión, qué es una acción, qué es un bono, cuál es la diferencia entre costos y gastos, ¿verdad? Porque todo esto definitivamente nos va a servir durante este curso. Es decir, entonces eh, estos repasos que hemos tenido, pues buscan que todos nos nivelemos o que todos al menos manejemos estos términos que nos van a servir para el desarrollo de la clase. Entonces, solamente para ir viendo si podemos avanzar de este tema, quisiera dejar la pregunta abierta a todos, ¿verdad? Para que puedan participar de manera voluntaria. En dado caso nadie participa, entonces ya voy a preguntar conforme el listado que me aparece de estudiantes. Entonces vamos a empezar. Quisiera que ustedes me indicaran cuál es la diferencia entre costos y gastos o son lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos o realmente estos dos temas representan lo mismo? No, Lick, Ok, ¿quién habla? Mónica. Mónica. Ok, a ver, usted dice que no. Ahora dígame No, por qué. porque el costo es digamos, la cantidad en dinero, o llamémoslo lo que nos costó hacer un producto. El costo de lo que nos costó hacer algo, digamos, es desde el procesamiento de la materia prima hasta tomar en cuenta el precio de la distribución. Ahí se le agrega todo eso a un producto al momento de venderse y eso es el costo. Y el gasto es algo que se hace dentro de la empresa o personal que ayuda a cumplir con obligaciones como pagos de alquiler y gastos de energía eléctrica y eso. Muy bien, gracias. Respuesta muy atinada. Gracias por participar. Efectivamente, costo y gasto no son lo mismo. Costos son lo que sí es cierto es que ambos son un egreso, ¿verdad? Tanto costo como gasto, ambos son un egreso.
solamente que los costos son egresos dentro de un proceso de producción, es decir, ya sea para materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. Y en el caso de los gastos, también son egresos, solamente que estos cumplen el objetivo prácticamente de funcionamiento de una empresa, de funcionamiento, o sea, gastos para funcionamiento de la empresa, no dentro de un proceso productivo, sino para el funcionamiento de una empresa. Por ejemplo, pago de alquileres, pago de sueldos, pago de depreciaciones, pago de impuestos, pago de amortizaciones, eh, pago de intereses. Todo eso son gastos, ¿verdad? Y eso sirven para que la empresa pueda funcionar. Sin embargo, los costos son egresos que se realizan dentro de un proceso productivo. Por ejemplo, el costo del pago de la mano de obra directa, o sea, la que está fabricando. En el caso de un proceso de producción, por ejemplo, de una panadería, un costo sería, por ejemplo, el egreso en concepto de compra de harina, el egreso en concepto de azúcar, de sal, de levadura. Ese es un costo, ¿verdad? Y un gasto es, por ejemplo, el pago de las señoritas que venden el pan, ¿verdad? De las vendedoras. Ese sería un gasto, ¿verdad? O un pago del alquiler de la sala de ventas o sí, del local donde se vende el producto. Entonces, eso es principalmente la diferencia entre costo y gasto. ¿Alguna otra respuesta sobre este tema? ¿O alguna duda sobre lo que acabamos de hablar o está todo, todo claro? Buenos días, licenciado, sí. Buenos días. Y Ok, gracias. Lick, solo con una consulta. ¿A la orden? ¿La compra de maquinaria sería un gasto o es solo como se convertiría en un activo? Pero si es un gasto, a la hora de comprar, si es un gasto. Ese sería más que un gasto, es un egreso, pero no es gasto, porque no se está perdiendo el dinero, o sea, no se está recuperando. Cuando no se recupera el dinero, entonces sí es un gasto. Pero en este caso, lo único que está haciendo usted es intercambiando un activo por otro activo, ¿verdad? Está intercambiando el activo bancos o el activo caja por el activo maquinaria. Eso es eso sería lo que sucede en este caso, ¿verdad? No sé, espero haberme dado a entender. Si no, con gusto le puedo ampliar. Usted me dice. No, estamos bien, gracias, Lick. Muy bien, para servirle. Sí, entonces, pues estos temas son bien importantes, ¿verdad? Sobre qué es un costo, qué es un gasto. Y ahora hay un tema que vamos a empezar a ver ya de ahora en adelante, ¿verdad? ¿Qué son los estados financieros? ¿Sí? ¿Qué son los estados financieros? Creo que lo hablamos la semana pasada, pero igual, solamente a modo de repaso, quisiera que alguien de ustedes me responda, ¿qué son los estados financieros? Una consulta, me surgió una duda. ¿A la orden? Aprovechando, eh, ¿una línea de crédito es un gasto? Vamos a ver, a ver, explíqueme un poquito más una línea de crédito. O sea, ¿en qué tipo de empresa? ¿A favor o en contra? Tengo una empresa y pido 100,000 quetzales. Pido 100,000 quetzales, hago un contrato que lo puedo pagar en un año. Pero en ese año yo puedo tomarlo por partes. El primer mes necesito solo 10,000, el segundo mes no, pero en esos 10,000 lo voy a pagar hasta el tercer mes. Pero hasta en esos 3 meses, X banco me va a cobrar un interés. ¿Ese interés sería una inversión o un gasto? Porque el dinero me va a funcionar para comprar o ¿qué podemos decir? Es capital de trabajo, me puede ayudar para comprar insumos, pero me va a gestionar un interés. Interés. Ese sería un gasto o lo veo como una inversión? ¿Cómo me daría, cómo lo Sí, podría ver? es un gasto. Sí, todo interés, pago de interés por un préstamo hipotecario, fiduciario
prendario es un gasto, es una pérdida. En el estado de resultados se clasifica como gastos financieros, ¿verdad? Y también, si al contrario usted da en préstamo dinero y recibe interés, ese interés es un producto y se le llama y se clasifica en el estado de resultados como un interés producto, ¿verdad? Entonces, sí, a pesar de que el giro del dinero que usted va a prestar es para comprar, por ejemplo, un activo o una máquina, sí, ese interés es un gasto. Es un gasto. Muchas gracias por los ejemplos. Realmente estos nos ayudan también a que nosotros podamos diferenciar. Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros adquirimos un préstamo, ¿verdad? También, aparte de generar ese gasto por intereses, nosotros lo que hacemos es que también aumentamos un pasivo, aumentamos el activo, pero aumentamos el pasivo. Es decir, nosotros le inyectamos más recurso a nuestro activo, pero a la vez la ecuación contable nos deja que también aumentamos el pasivo. Entonces casi el valor o el resultado dentro de nuestro estado financiero prácticamente va a ser cero, ¿va? Porque si aumentamos 100,000 en nuestro activo y aumentamos 100,000 en nuestro pasivo, prácticamente al final de cuentas, para obtener el patrimonio tenemos que restarle al activo, tenemos que restarle el pasivo. Y allí, lógicamente, va a haber a los 100,000 que vamos nosotros a sumar en el activo, le vamos a restar los 100,000 que están en el pasivo. Entonces, el efecto va a ser prácticamente cero. Lo mejor es de que, digamos, cuando sí aumenta el activo realmente es cuando se compra, por ejemplo, maquinaria o vehículos con ingresos ya generados, ¿verdad? Con ingresos que están dentro de caja y bancos o... Sí, básicamente con ingresos propios. Es ahí donde sí ya aumenta un poco el activo. Bueno, antes de eso se recuerdan que había dicho que si ustedes me podían dar la respuesta de qué son estados financieros. Sí, buenos días. Buenos días. Como usted lo decía el sábado pasado, ¿verdad? Eran como las radiografías de la empresa. Estos son documentos que se presentan para como informar la situación económica de la empresa. Así es. Efectivamente, es la radiografía de la empresa, o sea, nos muestra el esqueleto de la empresa para que nosotros como médicos financieros podamos analizar y comprender los estados financieros. Y ahora justamente en pantalla les voy a mostrar, por ejemplo, un pequeño ejemplo de estados financieros. Los estados financieros están en plural, si se dieron cuenta, plural, o sea, estados financieros. Y esto está en plural porque los estados financieros son 5, ¿verdad? Son el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos son los estados financieros completos. Sin embargo, para efectos de análisis generalmente se usa principalmente el estado de resultados y el estado de situación financiera. Entonces, cada uno de estos estados es un componente de los estados, ¿verdad? Por ejemplo, el estado de resultados es un estado financiero. El estado de situación financiera es otro estado financiero, pero todos están relacionados. Es decir, por ejemplo, veamos acá. Toda empresa debe iniciar su contabilidad por medio de, o al elaborar los estados financieros, por medio de el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estado financiero comparativo, como ustedes pueden observar, ¿ven? Del año 2016 y del año 2017. Tenemos las ventas netas, ¿verdad? Las ventas netas y luego tenemos
el costo de ventas, que eso es una suma de dinero que se le resta a las ventas netas. Entonces ya tenemos el margen bruto, que por cierto creo que estaba dentro de las definiciones acá. Vamos a ver, sí, margen bruto. Vean, el margen bruto es el resultado de las ventas netas menos el costo de ventas. Ya tenemos el margen bruto. Luego están los gastos de operación. O sea, son los gastos que se usaron para que la empresa pudiera funcionar u operar, ¿verdad? Operar, para que pudiera caminar. Es como, por ejemplo, nosotros hacemos ciertos gastos, ¿verdad? Para que podamos operar o funcionar. Gastos de alimentos, gastos para pagar nuestra casa, nuestro vestuario, todo eso son gastos de operación para nosotros. Y para la empresa, aquí están los gastos de operación. Generalmente se dividen en dos, ¿verdad? Gastos de administración, es decir, todas las oficinas administrativas, y gastos de ventas para todas las oficinas o para todos los departamentos de sala de ventas. Por ejemplo, acá tenemos en gastos de administración, tenemos sueldos de administración, honorarios de administración, papelería y útiles de administración, arrendamientos de administración, gastos de oficina de administración, seguros de administración, servicios generales de administración, etcétera, etcétera. Entonces vean, todos estos gastos se realizan para que la empresa pueda operar en cuanto a sus oficinas administrativas, incluido por supuesto las depreciaciones de los equipos del mobiliario o de la propia planta de equipo que pertenece a las oficinas administrativas. Pasa lo mismo con los gastos de ventas. Tenemos los sueldos de sala de ventas, los honorarios de venta, papelería y útiles ventas, seguros de ventas, gastos de oficina de ventas, servicios generales ventas, gastos legales, mantenimientos y reparaciones, gastos de adecuación y ventas, gastos de viajes, gastos diversos. Y entonces aquí totalizamos lo que son los gastos de ventas, que son 477,000, porque aquí lo estamos trabajando a una sola columna, como ustedes pueden observar. Y tenemos después de sumar, ¿verdad? De escribir uno por uno los gastos de operación, entonces restamos al margen bruto, le quitamos los que son los gastos de operación y ya tenemos la utilidad antes de impuesto, o también en algunos casos cuando tenemos otros productos o otros gastos financieros, no se llama utilidad antes del impuesto, sino se le llama ganancia de operación, porque ganancia en operación, porque se incluye digamos que al margen bruto se le va a quitar los gastos de operación, entonces ya vamos a tener ese subtotal, ¿verdad? Y después le quitamos los gastos financieros y le sumamos los productos financieros si los hubiera. Pero en este caso, como no existían ese tipo de partidas, entonces de una vez se le denominó, ¿verdad?, a este subtotal como utilidad antes del impuesto. Y pues después de esto se le calcula el impuesto sobre la renta, que en este caso lo calculamos por 30%, pero lógicamente va a depender del régimen que esté afecto la empresa para poder pagar impuestos. Y luego tenemos el resultado del ejercicio. ¿Verdad? Se le coloca resultado porque puede ser que en algún momento eso significa alguna pérdida, ¿verdad? Alguna pérdida. Pero en este caso vemos que tenemos una ganancia. De 3,945,000 tenemos una ganancia de 970,965.10. Entonces, esta, como ustedes pueden observar, es la radiografía de esta empresa, ¿sí? De esta empresa llamada Boca del Monte Villacanales. Y
muestra los diferentes números, resultados. Entonces ya de esta manera nosotros ya nos podemos dar una idea de qué tipo de empresa es, qué tipo de productos vende, cuántos son sus ganancias, cuántos son sus ventas, cuántos son sus costos de ventas. Inclusive también ya nos podemos hacer una idea de cuánto es lo que gana respecto de todo lo que vende, ¿verdad? Respecto de todo lo que vende. Esto nos va a servir ya en la siguiente fase, que es analizar los estados financieros por medio de razones financieras. Pero entonces por eso les estoy mostrando a ustedes más o menos solo a forma de repaso que es un estado financiero. En este caso el estado de resultados. Y se hace primero el estado de resultados porque de este estado de resultados obtenemos lo que es el resultado del ejercicio. Y ese resultado del ejercicio se pasa a lo que es el patrimonio o lo que es la descripción del patrimonio del estado de situación financiera, ¿sí? Para poder cuadrar el balance general. Y aquí está el balance general, tiene su activo corriente, activo no corriente, su total de activo, pasivo corriente, no corriente, su patrimonio y las cifras que corresponden. Entonces, básicamente así se presentan los estados financieros. Los principales que en este caso vamos a ver ahorita, únicamente el estado de resultados y el estado de situación financiera. Ya más adelante vamos a ver el estado de flujos de efectivo. Entonces, pregunto sobre lo que acabamos de explicar, ¿alguna duda, comentario o sugerencia? No, Lick. Muchas gracias. Gracias por responder. Bueno, entonces ya vimos algunos términos que están relacionados con estos, con lo que son las finanzas. Lo que veo que sí, este grupo pues ya tiene muy claros esos términos y pues este repaso que hemos tenido ya nos lleva a todos casi al mismo nivel y a poder avanzar. Entonces de aquí en adelante yo ya considero que ustedes manejan los términos, ¿verdad? Pero igual también cualquier duda estoy para servirles. Entonces, para ir avanzando sobre esta presentación, surge la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿De qué forma se pueden aplicar los conocimientos en finanzas? ¿De qué forma se pueden aplicar los conocimientos en finanzas? Y de acuerdo a las experiencias que se tienen y las lecturas y toda la teoría que habla sobre lo que es administración financiera, indica de que los administradores financieros se pueden dedicar principalmente a dos actividades. Una como servicios financieros, es decir, asesores de empresas, de organizaciones. ¿Y de qué manera van a asesorar? Van a asesorar cómo utilizar sus activos, pasivos, cómo generar mayores ingresos, cómo reducir sus costos, cómo aumentar las ganancias. De esa manera trabajan los asesores en las empresas. Luego tenemos también que la administración financiera se puede ejecutar como gerentes, ¿verdad? Como jefes de dirección en las entidades. ¿Y de qué manera gerentes, verdad? Es decir, los gerentes son los no trabajadores, sino los indicados, ¿sí? Los sujetos responsabilizados dentro de una empresa para poder administrar, gestionar los recursos de una entidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿para qué se contrata un gerente de ventas? Para aumentar las ventas. ¿Para qué se contrata un gerente administrativo? Para administrar bien la empresa. ¿Para qué se contrata un administrador financiero o un gerente financiero? Para administrar las finanzas. Lo mismo, ¿verdad? Van a buscar siempre manejar bien los activos, manejar bien, reducir los pasivos, aumentar las ventas, reducir los costos,
aumentar las ganancias y aumentar los valores por acción. Creo que alguien levantó la mano. No sé si tiene alguna duda, pregunta o sugerencia. Lo escucho. Bueno, es un aporte. Licenciado, buenos días. Buenos Eh, días. Respecto a a la administración financiera, mi jefe es director administrativo financiero. Em, Estaba leyendo yo en el documento, en el libro que usted nos mandó, y decía de que los gerentes tenían mucha relación prácticamente con los directores o los jefes directos de una empresa. Y exactamente así es. Mi jefe prácticamente es como que, se podría decir como que la segunda cabeza de la institución donde yo estoy, donde ve prácticamente el presupuesto, donde vela de que la institución no se quede sin dinero, donde está solicitando presupuestos y donde tiene que ver prácticamente trabajan con muchos proveedores. Entonces también velan como que para buscar el proveedor correcto y no gastar, se podría decir, el dinero con proveedores que tal vez ofrecen a una cantidad, a un precio elevadamente, así alto, ¿verdad? Entonces, prácticamente, o sea, yo me he dado cuenta tantos procesos que se realizan con tal de tener una buena administración financiera, ¿verdad? Para que sí la institución no se quede sin dinero. Así es, muchas gracias por su aporte. Sí, realmente un gerente administrativo y financiero, en ese caso tiene casi dos atribuciones principales. Una es administrar la entidad, ¿verdad? Y el otro administrar las finanzas. Pero si hay una responsabilidad complicada, es la de administrar el dinero, ¿verdad? Porque debe garantizarse un flujo de efectivo constante. Es decir, por ejemplo, llega el fin de mes y sí o sí tiene que haber dinero para pagar las nóminas, que es el gasto más fuerte que tiene una empresa, pagar las nóminas. Y entonces el gerente financiero tiene que ver las fuentes de ingreso durante el mes, ¿verdad? Que le permitan siempre tener una base o una reserva constante de efectivo para poder pagar sueldos, porque imagínense, si en un mes no se paga los sueldos o se atrasa el sueldo de los trabajadores, entonces ya se genera inestabilidad dentro de la empresa o institución, ¿verdad? Porque ya empiezan las murmuraciones de que si realmente la empresa va bien o no va bien o qué está pasando. Inclusive eso podría ser un error grave que podría cometer un gerente financiero y que le podría costar el puesto. Entonces, es por eso que los gerentes financieros siempre están tratando de administrar bien el dinero. Bueno, miren, ya en la realidad, también casi nosotros como humanos somos gerentes financieros de nuestro propio dinero, ¿verdad? Porque tratamos de buscar, de tener el efectivo disponible durante el mes para ir cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras obligaciones, nuestros gastos de operación, mientras nos llega la siguiente inyección de dinero, que es generalmente a fin de mes. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros quizás empíricamente también somos administradores financieros. Entonces, esa es la importancia. Los administradores financieros están en la micro, en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa. Sí. Es decir, no hay como que un tope para los administradores financieros, sino que siempre ellos se pueden desenvolver dentro de la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa o las corporaciones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una definición. Este material, por cierto, ya lo tienen ustedes en la plataforma, pero igual se los explico acá. El Código de Comercio, que es la ley que regula lo relacionado al establecimiento de
de empresas, ¿verdad? Sea pequeñas, medianas o grandes en Guatemala, establece dos formas en que se pueden constituir las empresas. Y están comerciantes individuales, que en este caso serían micro. Y empresas mercantiles, que en este caso son las sociedades y también las corporaciones. Entonces vamos a hacer aquí una pregunta para ver qué tal estamos preparados en este tema. Quisiera que ustedes me den un ejemplo de un régimen al que está afecto, por ejemplo, una microempresa o los comerciantes individuales. Y también un ejemplo de un régimen al que está afecto las empresas mercantiles o las grandes empresas. Lick, de la pequeña empresa podría ser el pequeño contribuyente. Así es. ¿Y de la grande tendrá algún ejemplo? De la grande sería de afecto al IVA al 12% normalmente. Sí, el régimen general. Así es. Muy bien, gracias. Bueno, ahora otra pregunta. ¿En qué forma se podrían inscribir estas empresas, verdad? ¿En qué forma se podrían inscribir los comerciantes individuales y en qué forma se podrían constituir las empresas mercantiles? Hay una nueva que salió que se llama Sociedades de Emprendimiento para las micro, y para las grandes empresas podrían ser de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Correcto, así es, Alan. Dentro de las comerciantes individuales pueden inscribirse los pequeños contribuyentes, ¿verdad? Y en las empresas mercantiles se pueden constituir sociedades anónimas, sociedades colectivas de responsabilidad limitada, en comandita simple. Este tipo de formas pueden adquirir las empresas mercantiles. Y como ustedes pueden observar, esta es la principal clasificación: micro, pequeña, mediana y gran empresa. Algunos dicen, yo no me inscribo. Generalmente en Guatemala se tiene un comercio informal muy elevado, ¿verdad? Muy elevado. Y es de alguna manera porque ese tipo de las microempresas o los emprendedores que le llaman, ¿verdad? Pero más que todo los del comercio informal, es más que comercio informal, son, ¿cómo le llaman a este tipo de personas? Son negocios de subsistencia, ¿verdad? Pero porque lamentablemente en muchos casos ellos no tienen la capacitación que deberían de tener, ¿verdad? Sino que ellos solamente saben que hay que comprar a cierto precio para vender a cierto precio y obtener un margen de utilidad, ¿verdad? Entonces, por eso la mayor parte en Guatemala no se inscribe no se inscribe directamente como un comercio individual o como una empresa mercantil. Porque dicen, ¿para qué me lo voy a hacer si yo solo voy a pagar impuestos, ¿verdad? Impuestos y yo no quiero pagar impuestos. Sin embargo, les podría decir de que ellos de cierta manera están equivocados, porque el estar inscrito como ya sea micro, como pequeño contribuyente, tiene bastantes ventajas porque es un procedimiento sencillo. Ustedes se han dado cuenta, es un procedimiento sencillo inscribirse como pequeño contribuyente. Y eso también le garantizaría el hecho de que en algún momento que, por ejemplo, se pasen crisis como la actual, ¿verdad? Donde han sido afectados todo tipo de empresas, pero más que todo los comercios individuales, las empresas
los pequeños negocios, que como han bajado sus ventas, entonces no tienen flujo de efectivo para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, no podrían adquirir financiamiento externo, sea de los bancos o financiamiento del Estado, porque también se han dado cuenta ustedes que el Estado o el gobierno ha estado financiando a ciertos negocios, ¿verdad? A los negocios pequeños. Pero muchos no son beneficiados con esa ayuda porque no están inscritos formalmente. O sea, a un emprendedor o a un pequeño a un microempresario que no se inscribe en la SAT, que no se inscribe en el registro mercantil, no existe. No existe en la vida jurídica y por lo tal no puede ser sujeto de obligaciones y de derechos como tal. Entonces, por eso les indico, ¿verdad? Si en algún momento ustedes quieren iniciar algún emprendimiento o tienen algún emprendimiento, les puedo decir que son mayores los beneficios de estar inscrito que no estar inscrito en el registro mercantil y en la SAT. ¿Algún comentario o pregunta al respecto? No, Lick, gracias. Ok, gracias a ustedes también. Ahora de esto nos surge la siguiente pregunta también. ¿Cuál debe ser la meta de los administradores financieros? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Generar ganancias, ¿no? Rentabilidad. Así es, pero solo generar. Porque también las empresas pueden generar ganancias sin tener un administrador financiero, ¿verdad? Hacerla crecer, pienso. Ok, gracias. ¿Alguien más que pueda aportar otra respuesta? Lograr también que no haya pérdidas en los estados financieros, ¿verdad? Y que la ganancia sea efectiva. Ok, de acuerdo. También es una buena respuesta. ¿Alguien más que desee participar? Tal vez buenos días, Lick, tal vez en este caso, como decían los compañeros, mantener mayor ingreso, reducir los gastos, ¿verdad? Pero yo digo que ante todo mantener esa estabilidad, que es lo primordial, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve de aquí unos 2 meses tener eso si después vamos a decaer? Entonces, tal vez mantener eso. Procurar la estabilidad financiera, dice usted. Muy bien. ¿Alguien más? Lick, ¿A la orden? también planear, ¿verdad? Y usar los fondos para maximizar el valor de la organización. Ok, sí me parece muy bien. Muy bien, gracias. Yo creo que ya con los aportes ya podemos construir un concepto. Efectivamente, los administradores financieros deben de buscar la estabilidad a lo interno de la empresa. Pero más que eso, su principal objetivo es aumentar las ganancias y eso llevaría en sí a aumentar el valor de las acciones en las sociedades anónimas, ¿verdad? El valor de las acciones o en las sociedades accionadas. Ese sería su principal objetivo, aumentar las ganancias y, por ende, aumentar las ganancias por acción. Por supuesto, eso en sí trae lo que es la estabilidad financiera. Y vean ustedes, y de eso a propósito quiero hablarles, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre tener gerentes financieros realmente dentro de las empresas? O sea, tener un plan de negocio, un plan de acción, y otro que es no tener un plan de negocios correcto o un gerente financiero prudente. Y por ejemplo, es un caso de la vida real y que estamos viviendo ahorita. Ya se dieron cuenta cuántas empresas están cerrando
se están quebrando prácticamente. Y cuántas empresas también, a pesar de todo, siguen sosteniéndose. Entonces, hay varias cosas que inciden en por qué unas se están cerrando y por qué otras se sostienen. Pero una de las principales es que, por ejemplo, las empresas que se sostienen, que se están sosteniendo, es porque tenían suficientes reservas de efectivo o suficientes ahorros en los bancos. Y una de esas entidades es la Universidad Mariano Galvez. Porque ustedes se dieron cuenta que la universidad inclusive aguantó o ha aguantado el endeudamiento de muchos estudiantes, ¿verdad? De que se han atrasado con cuotas de 2, 3, 4, hasta 5 meses. Y aún así, la universidad ha estado cumpliendo con sus obligaciones. Es decir, ha estado pagando los servicios básicos como energía eléctrica, agua, alquileres de las instalaciones donde funciona la universidad, porque no crean, o sea, el hecho de que la universidad ahorita esté funcionando de casa, eso no significa que no va a pagar los alquileres de los edificios desde donde se imparten las clases. Claro que los paga porque tiene firmado un contrato, entonces los está pagando. Entonces, todos los gastos, de hecho, siguen normales. Estemos nosotros dentro del edificio o no estemos, pero se sigue pagando. Otro gasto fuerte y enorme que tiene la institución es el pago de nómina de los miles de docentes que tiene la universidad a nivel nacional. Miles de docentes. Y el pago ha estado puntual, las prestaciones puntuales y se ha sostenido. Fíjense. En cambio, otras universidades, lo primero que hicieron fue dejar de pagar a los docentes. Y luego ya están incumpliendo con ciertas obligaciones de alquileres o rentas. Y ya están cerrando algunas sedes. Entonces, esa diferencia, ¿verdad? Porque nótese que están en el mismo modelo en el mismo modelo de negocio que es la educación, ¿sí? Tanto la Universidad Mariano Galvez como otras universidades que les está yendo mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta universidad a la que pertenecemos y las otras? Y justamente es que ellos tienen profesionales financieros a cargo que son muy prudentes y que a lo largo de los años han generado reservas. Es decir, no se han gastado todo, no lo han invertido todo, sino que tienen suficientes reservas para continuar operando, inclusive con 0 ingresos, para continuar operando por cierto tiempo. Y eso digamos que ha ayudado a que tanto ustedes estudiantes como nosotros los docentes seamos beneficiados, porque a pesar de todo, los estudiantes, a pesar que se han atrasado, pero no por eso la universidad ha dejado de darles exámenes o los ha expulsado, ¿verdad? Y a los docentes, a pesar de que muchos estudiantes se han atrasado en el pago, la universidad ha seguido funcionando aún en estas condiciones. Entonces, ya se dieron cuenta la diferencia entre correctos administradores financieros y otros que no han administrado de manera razonable los fondos de una institución. Comentarios, dudas o sugerencias sobre el tema que les acabo de hablar, que este sí es de la realidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y ustedes han sido beneficiados en el hecho de que la universidad ha sostenido la falta de pago durante mucho tiempo? Cuéntenme. Yo creo Lick, que ahí tendría que evaluar cuánta rentabilidad le deja cada estudiante de cada sede. No, no es lo mismo que nosotros paguemos acá en Boca del Monte como la que pagan a Central y todo esto. O sea que la rentabilidad como tal en la Central, por así decirlo, como es de ellos, ya no tienen ese pago como tal. Y yo he preguntado con otros compañeros que tengo sede en Villanueva y todo esto, y la mayor parte sigue trabajando y estudiando
me atrevo a decir que tal vez solo un 30% de estudiantes pues tienen este inconveniente del pago de los mismos y está entrando un ingreso de un 70%. O sea que yo lo veo de esta forma como soy única en el área de negocios porque trabajo en banco. No creo que sea tan previsto de ellos, sino que el ingreso siempre está generándose, porque no redujeron cuotas ni nada similar y solo están pagando los alquileres que no pertenecen, que son de terceros, pero en la parte que donde son propios, dígase Villanueva, en los centros más grandes y donde cancelan más, creo que eso suple el pago de otros centros, así como Boca del Monte, por así decirlo, los que no tienen oportunidad y que sí pegó fuerte esta situación. Ok, gracias. Bueno, fíjense que para aclarar esa duda, les podría decir que las instalaciones en donde la universidad da clases a nivel nacional, las alquiladas son en su mayoría, ¿verdad? Son en su mayoría. O sea, instalaciones propias, les podría decir que tal vez sería el 30% y el 70% son instituciones alquiladas a nivel nacional. Entonces, sí es cierto, lo que sí es cierto es que hay un flujo de efectivo constante que de alguna manera ha permitido la estabilidad. Pero lo que sí les puedo decir, de acuerdo a la información que tengo, es de que digamos que la administración financiera a lo interno, por ejemplo, de nuestra institución, es mucho mejor que en otros lados, porque dentro de la institución no se han gastado todo lo que ingresa, lo que ha ingresado durante varios años, sino que se han generado reservas para contingencias y eso es lo que ahora justamente está sosteniendo la institución en estos tiempos que estamos. Entonces, por eso les decía que he ahí la importancia de los administradores financieros, porque ellos tienen que velar por el uso adecuado de los recursos y siempre inclusive anticiparse a aspectos no previstos, como por ejemplo el que estamos viviendo, porque en este caso es muy difícil que alguien haya previsto que lo que iba a suceder, ¿verdad? Los efectos de la pandemia. Pero bueno, en síntesis, debería ser las acciones que emprenda un administrador financiero, ¿verdad? Un gerente financiero o administrador financiero siempre debe de tomar las mejores decisiones para obtener cierto rendimiento y también de ir trabajando con el riesgo a la par, ¿verdad? Para tomar ciertas decisiones. Es decir, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, conforme el rendimiento que se busque, hay que tomar riesgos, ¿verdad? Y entonces también debe de tomar decisiones sobre los riesgos que va a enfrentar para ver si el riesgo se acepta o se rechaza, ¿verdad? Porque realmente en el mundo financiero lo que sí es cierto es que también a mayor ganancia o mayor rendimiento, mayor riesgo. Y si no, pregúntenle a los que fueron afectados por el Banco de Comercio. ¿Alguien sabe qué pasó en el Banco de Comercio? ¿O son muy jóvenes ustedes y no se enteraron de qué pasó en el Banco de Comercio? Eso es lo mismo que Bancafé, ¿no? Algo así, pero ¿qué es lo que sabe? Tengo entendido que el Banco de Comercio tenía unas muy altas, unas tasas altas para inversiones y que se invirtieron en el exterior del país. Y si no estoy mal, creo que los inversionistas se llevaron al efectivo. Ajá. Gracias por su aporte. ¿Alguien más? Y esto tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. A mayor rentabilidad o rendimiento, mayor riesgo. Entonces, ¿qué saben ustedes sobre ese tema? Bueno, les comento, así en breve.
El Banco de Comercio, era un banco que venía funcionando normalmente, ¿verdad? Normalmente como todos los bancos. Recibía dinero en ahorro, otorgaba créditos, eh, y de esa manera funcionaba. Pero hubo una época en donde empezaron a ofrecer unas tasas altas de interés para las personas que desearan ahorrar, ¿verdad? Ahorrar grandes cantidades de dinero o invertir. Y entonces a ellos se les otorgaba un certificado de depósito. Por ejemplo, eh, la tasa normal del mercado era, por ejemplo, de 5%, 6% de pago sobre ahorros. Pero ellos empezaron a ofrecer tasas de rendimiento sobre la inversión o sobre el depósito de 12%, de 15% o más, ¿verdad? Hasta 17%. Entonces, eso era llamativo, pues, porque imagínense ustedes, depositábamos 100 quetzales, ¿verdad? 100 quetzales y ya al final de cada mes me iban a pagar por cada 100 quetzales entre 12 y 15 quetzales. Y ya eso, imagínense, multiplicado por 1000, por 100,000, por 200,000. Entonces ya era un dinero que llamaba la atención. Entonces, a mayor tasa de rendimiento, mayor riesgo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ellos siguieron emitiendo ese tipo de beneficios. Entonces, varias personas que tenían dinero, ¿verdad? Que tenían dinero inclusive ahorrado en otros lados o en el mismo banco, decidieron adherirse a esos certificados de depósito. Y ese dinero, lógicamente, daba mejores rendimientos porque estaba invertido en el extranjero. Sin embargo, a mayor tasa de interés de rendimiento, mayor riesgo. Es por eso que, por ejemplo, los depósitos de ahorro a plazo fijo, allí la ventaja que se tiene es de que el dinero va a estar presente y lo vamos a poder sacar en cuando nosotros lo necesitemos. Y nos van a dar una tasa fija, no tan alta, pero lo que sí es cierto es que hay mayores posibilidades de recuperar el dinero ante una mala decisión de un banco, ¿verdad? Porque son los primeros recursos que empieza el banco a pagar. En cambio, a certificados de depósito e inversiones de este tipo, que les mencioné que hacía el Banco de Comercio, no se le toma como prioridad. No se les toma como prioridad porque cuando usted firma uno de esos documentos, en la letra chiquita dice que usted se arriesga, ¿verdad? Que es mayor el riesgo. Y eso fue lo que pasó. Entonces muchos invirtieron esos certificados de depósito. Y lamentablemente las inversiones, las que había generado el Banco de Comercio en el extranjero, fracasaron. Y pues varios que habían invertido los ahorros de su vida o las inversiones de su vida o su dinero dentro de a ese tipo de certificados, pues lamentablemente lo perdió y recuperó poco, pero es por lo mismo. O sea, ellos cayeron también en la trampa de que la tasa era mayor y así eran las ganancias, pero también así era el riesgo. Entonces, a mayores ganancias también es mayor riesgo. Entonces, es ahí donde el empresario tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. El gerente financiero es quien debe asesorar sobre las decisiones que se deben de tomar. Entonces, ese fue el caso del Banco de Comercio, de donde muchas personas se murieron sin que pudieran haber recuperado su dinero. Muchas. Entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque también ellas tenían invertido el dinero en una inversión un tanto riesgosa. Para terminar este tema, tenemos siempre el análisis de que el gerente financiero siempre va a buscar, ¿verdad?, aumentar las ganancias por acción
la rentabilidad y todo para ir creciendo, para ir subiendo la montaña, escalando, la verdad, desde micro hasta pequeña, mediana, gran empresa. Este camino puede ser muy largo, puede llevar toda una vida, desde micro a gran empresa, o puede también ser a cierto tiempo prudencial. Pero lo que sí es cierto es que no es nada fácil, pero tampoco imposible. Y por supuesto que los gerentes financieros son los que tienen que generar esas ideas. Entonces, ya vimos la importancia del trabajo de los gerentes financieros y ya esa fue la actividad que dejamos en el Blackboard que ustedes enviaron. Aprovecho para poder recordarles que todas las tareas deben de ser subidas a la plataforma Blackboard. Allí, por favor, tienen ustedes que subir las tareas. O sea, no me las envíen ni por WhatsApp ni por correo, ¿verdad? Porque la verdad recibo demasiado. Bueno, yo creo que ahorita todos estamos bombardeados por mensajes de WhatsApp. Y entonces a veces, como lógicamente a ustedes no los tengo dentro de mis contactos, entonces entran como números anónimos. Y entonces yo a veces los números anónimos no los leo. Y entonces puede ser que ahí va la tarea de ustedes. Prácticamente yo no respondo por eso, ¿verdad? Entonces, en cambio, si ustedes suben las tareas a la plataforma Blackboard, no hay ningún problema porque ahí está 100% asegurada la calificación. Así que, por favor, ya saben, todo en la plataforma Blackboard. Muchas gracias. Bien. Los conocimientos fundamentales o esenciales que un administrador o un gerente financiero debe tener es el análisis de estados financieros. Es el análisis de estados financieros. Y entonces quisiera a ustedes preguntarles si ustedes saben qué es el análisis financiero y por medio de qué herramientas se realizan los análisis financieros y qué tipos de análisis financieros existen. Así que los escucho, por favor. El estado de resultados podría ser una de las herramientas que nos pueden ayudar a determinar la situación financiera de una empresa. Ok. Muchas gracias. Siga. Por medio de él podemos ver la situación de una empresa, si nuestra producción está cubriendo parte de la inversión y si estamos siendo rentables. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Gracias. ¿Alguien más? Pregunto nuevamente. ¿Qué es el análisis financiero? ¿Qué tipos de análisis financiero existe? ¿Y qué herramientas se usan para realizar el análisis financiero? Bueno, según la guía y el programa que tenemos de estudios, ahora vamos a entrar a conocer, como les dije, un poquito, ya vamos a entrar en materia práctica, a entrar a conocer los estados financieros, porque principalmente sobre ellos vamos a trabajar en este semestre. Entonces ya vimos que los estados financieros, en pocas palabras, son la radiografía de la empresa. Pero en términos técnicos, los estados financieros son los reportes que presentan la situación financiera de una empresa, el desempeño, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo que la empresa ha tenido durante un periodo de tiempo determinado y para la toma de decisiones.
Es decir, todos esos términos que les dije son importantes. Durante un periodo de tiempo y para la toma de decisiones. Los estados financieros son fundamentalmente para la toma de decisiones financieras. Y las decisiones financieras, ¿quiénes las van a tomar? Los accionistas, la junta directiva y por supuesto el gerente financiero. Entonces, ¿cómo o qué es el análisis financiero? El análisis financiero es observar, verificar, inspeccionar, recalcular, reejecutar y realizar con herramientas matemáticas, ver los números que arrojan los estados financieros de una empresa. Luego, con base en los índices o en los números que arroje ese análisis financiero, tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones. Entonces, eso es el análisis financiero. Ahorita vamos a empezar a ver, pero solo les doy un anticipo. Ahora, ¿qué tipo de análisis financieros hay? Está el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Y qué tipo de herramientas hay? En el análisis vertical están las razones simples, las razones compuestas, los porcientos integrales. Y en el análisis horizontal, análisis de tendencias, análisis de comportamientos, análisis de gráficas, métodos estadísticos. Esos son los tipos de análisis financiero. Yo creo que ustedes lo vieron el año pasado o el semestre pasado, pero igual, pues aquí lo vamos a reforzar, ¿verdad? Ya me adelanté mucho, ¿verdad? Pero para que ustedes, para darles respuesta a la pregunta que les hice, ¿verdad? De que sobre qué era el análisis financiero. Entonces, acá tenemos el objetivo de los estados financieros, ¿verdad? Y el objetivo siempre, como les dije, es presentar la situación financiera de la empresa, el desempeño, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo durante un periodo y para la toma de decisiones. Eso es. Y también está lo que dice acá en esta diapositiva. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el objetivo del análisis? Es, como les decía, la obtención de elementos de juicio para evaluar la situación financiera, los resultados de la operación de una empresa, así como su evolución al paso del tiempo y las tendencias que revela. Justamente, eso es importante porque con el análisis horizontal nosotros vamos a ir a ver si realmente la empresa está avanzando o está retrocediendo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, acá con este estado financiero. Vean. El análisis vertical es el que se realiza, lógicamente, perdón. Es el que se realiza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Vertical. Y el análisis horizontal es el que se realiza de un periodo a otro, de un periodo a otro. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos acá hacer un análisis horizontal, diríamos, bueno, vamos a ver, el activo corriente de la empresa al año 2017 es este, menos el año 2016 es este. Entonces, vemos que el activo corriente de la empresa aumentó entre 372,000 quetzales. Bueno, vamos a ver ahora si el activo no corriente de la empresa aumentó o disminuyó. Aumentó 27,000. Poco, pero aumentó. Y en síntesis, vamos a ver si el activo aumentó. Perdón. Si el activo aumentó o disminuyó. Y podemos ver que tuvo un aumento de un año para otro de 400,000 quetzales. Pero eso también depende de cuánto aumentó el pasivo, ¿verdad? Porque muchas veces aumenta el activo, pero también aumenta el pasivo. Y vamos a ver acá si aumentó el pasivo corriente, se mantuvo o disminuyó. Si disminuyó el pasivo corriente es realmente algo bueno para la empresa, ¿verdad? Pero como podemos observar, también aumentó el pasivo corriente. ¿Y el activo no corriente? Vamos a ver. Bueno, prácticamente solo un quetzal aumentó. Y eso es algo bueno para la empresa. Muy bueno. Y entonces aquí ya en el patrimonio nosotros vamos a ver realmente si la empresa
aumentó en cuanto a bienes y derechos o disminuyó. Y vemos que efectivamente la empresa aumentó en 332,221. Entonces, de esto se trata el análisis financiero. Es decir, poder determinar a través de cálculos matemáticos si la empresa está, por ejemplo, aumentando o disminuyendo su patrimonio, aumentando o disminuyendo su pasivo, sus activos, etcétera. Y también ya en otra técnica vamos a usar lo relacionado al estado de resultados. Pero este tipo de método que usé, así rápidamente, se le llama método de análisis horizontal o método de tendencias, método comparativo. Entonces, no sé si existen dudas, comentarios o sugerencias sobre este método que acabo de emplear. Lick, solo para tomar en cuenta, ¿verdad? De que, según yo me acuerdo, el análisis vertical es el que se hace solo en un periodo, o sea, en un año. Y el ¿Sí es? horizontal es el comparativo de 2 o más años, ¿verdad? Así es. O sea, el vertical, el horizontal sí se necesita más de 2 periodos. Así es. Más de 2 periodos. Así es. Y es como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que el análisis horizontal lo estamos haciendo sobre 2 periodos, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya queremos hacer el análisis vertical, en ese ya utilizamos razones financieras o porcientos integrales, que ya vamos a ejecutar ya en unos momentos. Pero este solamente era para darles una explicación gráfica de lo que dice la teoría, ¿verdad? Porque miren qué aburrida es la teoría sin una explicación gráfica. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, el objetivo del análisis es la obtención de elementos de juicio para evaluar la situación financiera y los resultados de operación de una empresa, así como su evolución al paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar que en el transcurso de un año la empresa ha evolucionado, ¿verdad? Porque yo creo que lo contrario de evolución es involución. Entonces, la empresa ha evolucionado positivamente. Y las tendencias que revela, lo que podemos observar, y si lo quisiéramos comparar, vean, porque de verdad se pueden hacer un montón de cosas con este tipo de números. Si quisiéramos ver, por ejemplo, el porcentaje de avance de la empresa de un año para otro, haríamos lo siguiente, dividiríamos, vamos a ver acá, sería este número dividido por porcentaje. Bueno, vemos entonces que al menos, ¿verdad? De un año para otro, aumentó el 1.4% en patrimonio, ¿verdad? El 1.4% aumentó. ¿Cómo lo hicimos? Dividimos la cantidad de recursos, la cantidad en dinero de recursos que aumentó de un año para otro. Lo dividimos dentro del total del patrimonio del año originario, que es el año 2016. Y entonces vemos que de un año para otro aumentó el 1.4%. Eso fue lo que creció realmente la empresa de un año para otro. Y eso fue lo que ascendió. Y eso es lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, ¿verdad? Cómo poder entender a la empresa. Ese solamente es un ejemplo informal, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar a ver las fórmulas que corresponden. Bueno, ¿quiénes son los usuarios del análisis financiero? Los usuarios son principalmente los accionistas, los directivos y por supuesto los gerentes o administradores financieros. Estos son los principales usuarios
del análisis financiero. ¿Y cómo se hace el análisis financiero? Se hace por medio de la observación de cambios importantes y significativos en razones y tendencias, y sobre ese se toman decisiones financieras siempre. Entonces, aquí hay más teoría que yo voy a dejar siempre en el área de material de aprendizaje para ustedes, para que lo lean, por favor. Todas estas diapositivas las voy a dejar ahí y sobre esto vamos a hacer una comprobación de lectura más adelante. Pero ahora venimos y nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el análisis financiero? Y aquí tenemos la respuesta. El análisis financiero es una herramienta básica para el completo conocimiento de los negocios de un momento determinado y en la forma de anticipar las condiciones futuras con base en la información contenida en los estados financieros básicos, a través de indicadores. Esto es lo que nos dice la definición técnica. Pero ahora, así en buen chapín, como se dice, ¿verdad? ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es aplicar, en buen chapín, ¿verdad? Es poder observar los estados financieros, aplicarle ciertas fórmulas y con base en los resultados que nos arrojen esas fórmulas, entonces realizar análisis y tomar decisiones. Eso es el análisis financiero. Y aquí está entonces, por ejemplo, se puede hacer análisis cualitativo, ¿verdad? Dentro de la empresa se puede hacer análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Entonces pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es el análisis cualitativo y qué es el análisis cuantitativo y cuál es la diferencia entre ambos? Por favor, quiero que participen para verlos quiero escucharlos también. Quiero escuchar sus puntos de vista. Repito, ¿qué es el análisis cualitativo y qué es el análisis cuantitativo? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Tal vez en el cualitativo, en la empresa, puede ser la inmobiliaria que ellos poseen, dónde están ubicados, si están inscritos en la SAT, tiene facturación y todo esto. Y en el cuantitativo puede ser el estado financiero, cuánto es la rentabilidad que ellos generan mensualmente o anualmente en sus años que ha estado funcionando. Sí, por ahí va la respuesta, mi estimado. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué es el análisis cualitativo y qué es el análisis cuantitativo y cuál es la diferencia? Muy bien. Entonces aquí yo les voy a dar la respuesta. El análisis, estos dos tipos de análisis son importantes, aunque nosotros el que más conocemos es el análisis cuantitativo. Es decir, cuantitativo es todo lo relacionado con el dinero, con las cifras que vemos en pantalla. Y el análisis cualitativo tiene que ver el análisis que se hace sobre, por ejemplo, la misión, sobre la visión de la empresa, sobre los objetivos estratégicos, sobre los lineamientos, sobre la estructura de la empresa, sobre el organigrama, sobre la distribución de los recursos. Ese es el análisis cualitativo, o sea, viene de cualidades, el análisis de las cualidades de la empresa. En cambio, el análisis cuantitativo es justamente sobre lo que representan las cifras en los estados financieros. Entonces, esa es la respuesta, mis estimados. Por ejemplo, vean acá, dice que es el análisis cualitativo de la empresa y ya lo hablamos, ¿verdad? Ahí sobre qué aspectos, por ejemplo, se tiene que analizar cualitativamente una empresa, sobre los antecedentes, la producción, las características, el mercado, los planes y proyectos, todo eso que ustedes también manejan, pero creo que lo ven en otros cursos. Sobre los segmentos, la competencia, la mezcla, la expansión, la consolidación, la diversificación, la reestructuración, la modernización. Todos estos términos
son los que ustedes conocen, solo que lo ven en otro curso, en otros cursos. Sobre esto se realiza el análisis cualitativo. Muy bien. Aquí están los análisis. Bueno, estos son los análisis que se conocen normalmente, como les decía, ¿verdad? El análisis vertical y el análisis horizontal. Y ya hablamos un poquito sobre ellos, ¿verdad? Todos estos contenidos, por favor, yo los voy a colocar siempre en la plataforma, pero por favor para que ustedes lo lean. ¿Verdad? Y entonces, Lick. ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, Ok, sí. gracias. Bueno, porque para que avancemos, ¿verdad? Porque es bastante teoría la que es sobre este tema, pero a mí me interesa realmente enfocarme también en la práctica. Entonces, por eso estoy avanzando rápido en ciertas diapositivas. Entonces, ¿qué es la interpretación? Es agarrar el resultado, por ejemplo, acá, ¿va? Agarrar este 1.4% o agarrar estos 332,000 e interpretar. ¿Qué significan esos 332,000? Porque puede ser cualquier cosa, es un número, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Significa aumento, significa disminución, significa avance, ¿verdad? Y bueno, este es un número. Y ahora, ¿qué significa este porcentaje? Significa avance, retroceso. Entonces, a eso se refiere la interpretación. Poder ver el número e interpretarlo. Porque yo lo que me he dado cuenta que como estudiantes a veces tenemos tenemos una deficiencia, que podemos hacer bien el cálculo de las razones financieras. Nosotros vemos resultados bonitos, sacamos buenos números y todo, pero a la hora de interpretarlo, es el problema porque no sabemos qué significa. Entonces, para la interpretación, sí se necesita un poquito más de información teórica y, por supuesto, entender bien la práctica. Y, por ejemplo, técnicamente, ¿qué dice aquí que es la interpretación? Dice que es una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el análisis y la comparación, con la finalidad de identificar las fuerzas y debilidades, áreas de oportunidad, para informar del desempeño anterior y su postura financiera para el futuro. Ahora, por ejemplo, quiero escuchar los juicios personales de ustedes. ¿Cómo ven ustedes esta cantidad en aumento del patrimonio de la empresa, de esta empresa? Vean los números. Y los voy a dejar así en pantalla. Y vean cuánto aumentó la empresa en dinero y cuánto aumentó la empresa en porcentaje. Entonces, pregunto, ¿qué les parece a ustedes ese aumento? ¿Bueno, malo, regular, pésimo? ¿Podría mejorar? Quisiera que ustedes me den su juicio profesional, ¿verdad? Interpreten estos números, sobre estos números que acabamos de ver acá en pantalla. Así que los escucho, solo para ver cómo estamos en cuanto a ese juicio. Según yo, Lick, ¿Sí? esto quiere decir que se puede mejorar. ¿Por qué? Porque por cada 100 quetzales que se están invirtiendo, se está ganando un quetzal con 40 centavos. Entonces, tal vez esta cantidad puede mejorar, ¿verdad? Porque sí me parece muy, tal vez, tomándolo así, ¿verdad? Muy poco, ¿verdad? Porque es un porcentaje muy pequeño. Muchas gracias, Estuardo. ¿Alguien más que desee participar? Los escucho. Aquí todos vamos a participar porque estamos aprendiendo. Adelante. Entonces, sí, yo que hay varias formas de interpretar, porque también se puede decir de que por lo menos no está teniendo una pérdida o no está a cero, pues no está ganando nada, por decir así. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, hoy no me dio tiempo para hacerlos participar, ¿verdad? Pero la otra semana sí vamos a full participación, así que se preparan, por favor. Bueno, vean, gracias a las dos participaciones que tuve. Aquí va a ser importante la participación de cada uno de ustedes, como ya se los he mencionado. Bueno. Vean, de acuerdo a mi juicio, ¿verdad? Profesional, con base también en los números que estoy observando, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que la empresa tiene un total de patrimonio de 24 millones. 24 millones aproximadamente. Tiene un activo de 2 millones. De casi 2 puntos. Un activo corriente, ¿verdad? Y un total de activo de 36 millones en promedio. Y para este tipo de aumento únicamente que estamos teniendo del 1.4%, sí es positivo de que se esté aumentando, ¿verdad? A mi punto de vista es que es positivo que la empresa está aumentando, aunque sea un 1.4%. Pero de acuerdo a la inversión y a la capacidad instalada de la empresa, es muy poco el crecimiento. Muy poco el crecimiento. Vean, solo 332,000 quetzales y tenemos invertido 36 millones en activos. Entonces, es muy poco lo que se está creciendo. Por lo tanto, podría mejorar y claro que debería ser mejor. Bueno, y ahora, ¿a qué se deberá este pequeño crecimiento? Esa es la duda, ¿verdad? ¿A qué se deberá? Eso lo vamos a averiguar más adelante. Pero esa es la duda que queda. Bueno, ¿y por qué crece tan poco la empresa teniendo tanto dinero, verdad? Es como si ustedes tuvieran invertido una gran cantidad de dinero en un negocio y solo les está aumentando poco dinero que apenas de hecho, no alcanzan ni para pagar dividendos. Entonces, para todo eso hay una explicación y eso se puede obtener por medio de los estados financieros. Bueno, vamos a continuar con la teoría, pero de una vez ya la estamos relacionando con la práctica. Entonces, por ejemplo, acá dice áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente en ese estado financiero que vemos, hay áreas de oportunidad para poder crecer. Bueno, ¿qué se espera, verdad? ¿Qué beneficios se espera del análisis? Mediante la aplicación de los métodos de análisis tanto vertical como horizontal, nos permite saber si existe un equilibrio financiero en la empresa. Bueno, ya vimos que hay un equilibrio financiero y que de alguna manera está creciendo, pero podría ser más, al menos sobre el balance general, que es lo que vimos. Entonces, vamos a empezar por el análisis vertical, ¿verdad? Y es lo que decía justamente un estudiante que participó recientemente indicaba que es sobre un periodo y efectivamente. Por eso el análisis vertical se le llama análisis estático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente trabaja sobre un periodo contable, solo sobre un año. Y entonces, este análisis nos permite ver la liquidez, la solvencia, el endeudamiento, la estabilidad de la empresa. Para ver, en otras palabras, sus signos vitales, ¿verdad? Le tocan a la empresa su cuello, le tocan la mano para ver si todavía está viva. O sea, eso es lo que se busca con el análisis vertical. ¿Y cuáles son los métodos verticales? Ahí están. Los métodos principales, ¿verdad? Porque pueden haber muchos métodos ustedes, pero al menos estos son los básicos y los que nos van a servir para llevar una base y de aplicar en nuestra vida, ya en nuestro trabajo, en nuestra realidad. Entonces el primero es del de por ciertos integrales, luego el de razones simples, razones estándares y razones de causa-efecto. Y aquí están los métodos de análisis financiero, ¿verdad? Ya lo vimos. Nuevamente, esto solo es para repasar. Aquí está ya justamente el vertical y el horizontal. Y en el horizontal están aumentos y disminuciones, tendencias, gráficos. Por ejemplo, el que vimos ahorita en este estado de resultados,
en este balance de situación financiera, perdón, es uno de aumentos y disminuciones, para ver si aumentó o disminuyó. Este es el método de análisis horizontal. Todos los métodos son bonitos ustedes. Y entonces, ahora bien, entramos directamente al primero, que es el de porcientos integrales. Sí, porcientos integrales, que es un método que consiste en establecer qué porcentaje de cada partida contable dentro de ya sea el estado de situación financiera o el estado de resultados, representa, qué porcentaje representa respecto del 100%. En este caso, en el de método de porcientos integrales, se le agrega aquí por ejemplo lo voy a anotar, voy a aprovechar para anotar. Por ejemplo, acá se usa la suma de activo como el 100%, ¿verdad? Y entonces si nosotros queremos, por ejemplo, saber qué porcentaje del activo representa la caja y bancos, entonces lo hacemos, dividimos. Todos por favor con su calculadora. 50,000 dividido 880,000. ¿Alguien que me pueda dar la respuesta? $50,000. Primero dividir. 5.60 en porcentajes. Sí, en porcentaje. 5.68. 5.68. Muchas gracias. Bueno, acá $5.68%. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo obtuvimos este dato? Lo voy a hacer aquí abajo. Vean, pues. Lo que hicimos es que para determinar el método de porcientos integrales vamos a usar un total dentro de nuestros estados financieros como el 100%. Por ejemplo, en el caso del activo, va a ser la suma total del activo, va a ser el 100%. En el caso del pasivo y patrimonio, la suma total del pasivo y patrimonio va a ser el 100%. Y en el caso del estado de resultados, las ventas totales van a ser el 100%. Pero acá, para el caso que nos compete, entonces, ¿cómo sacamos ese 5.68%? Lo que hicimos es que dividimos. ¿Cuál queríamos comparar? Caja y bancos. Caja y bancos. Muy bien. Caja y bancos tiene un valor de 50,000 quetzales. Y esto lo dividimos dentro del total, que va a ser el 100%, ¿verdad? 880,000. Y entonces nos va a dar un resultado de 880,000, nos va a dar 0.0568118. Va. Este lo multiplicamos por 100. por 100, muy bien. Y obtenemos el porcentaje de 5.68%. Y ya tenemos el porcentaje de caja y bancos, ¿verdad? Todo esto vamos a ir calculando los porcientos de cada una de las cifras para después sobre esas cifras emitir un análisis. Entonces, por ejemplo, veamos qué porcentaje representa el mobiliario y equipo. ¿Qué porcentaje representa, mejor dicho, el edificio del activo total? Por favor, hagámoslo con base en este método. El 34.09%. Muy bien, solo lo compruebo. A ver, veamos. No me sale así. 34.09. 300,000 dividido 880,000. Sí, 34
0.09%. Muy bien, 34.09%. Claro, en una hoja Excel es más fácil, ¿verdad? Pero como esta es mi pizarra, entonces así lo vamos a ir trabajando acá. Entonces, como ustedes pueden observar, no es un método tan complicado de hacer. Entonces, quiero que por favor ustedes, este material ustedes lo tienen allí. Entonces, y yo también les voy a colocar una tarea. Y dentro de esa tarea va a ir un ejemplito así. Quiero que ustedes le saquen todos sus porcientos integrales. Les voy a dejar un balance general, tanto al activo como al patrimonio y pasivo. Y que me saquen un análisis, ¿verdad? Un análisis sobre los porcentajes que ustedes obtuvieron. Y lo vamos a discutir dentro de 8 días. O sea, dentro de 8 días voy a seguir con este tema, pero lo que quiero es que ustedes también se involucren en este tipo de conocimiento y empiecen a, yo digo que a recordar, porque yo creo que esto ustedes ya lo manejan. Y lo vamos a seguir viendo la siguiente semana. Por hoy la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque ya es justo y necesario. Entonces, y nos vamos a unir la siguiente semana. No sé si existe alguna duda o comentario sobre lo que les estoy informando ahorita. No, Lick, gracias. Solo permítanme, quiero tomar una captura de pantalla para ver cuántos tengo unidos, porque me va a servir para la asistencia. Gracias. Ahorita voy a colocarlo acá, permítanme un momentito. Y así entonces aprovechan para ir a la refacción o al desayuno para Gracias, Lick. unirse al siguiente. Gracias, Lick. Entonces, que tengan buen provecho y nos saludamos dentro de 8 días. Ahí atentos yo les voy a informar de todos modos qué tareas tenemos y qué contenido se subió. Cuídense pues. Gracias. Mucho Feliz gusto. día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Igual, cuídense. Lick, perdone, yo le quería hacer una consulta. Adelante. Gracias, soy Ani.